Listo, comenzamos nuestra sesión número 38, este Cineclub Nuevo Cine. Y bueno, pues esta vez vamos a seguir nuestra revisión, ¿no? Por la Criterion Collection al número 19 dentro de su columna, que bueno, estaría dedicado a esta obra de Samuel Fuller, que es Shock Corridor de 1963, película que hace justo antes de Naked Kiss, que fue la que revisamos hace 2 semanas. Entonces es interesante la elección, ¿no? De Criterion por restaurar una antes que la otra, ¿no? Como en orden inverso, pero ambas son películas, ¿no? Que se tratan de las obras ápice de este director que prácticamente es el padre del nuevo cine hollywoodense o del nuevo cine norteamericano, porque pues es el único que está, ¿no? De manera muy temprana durante el estancamiento de los estudios en Hollywood. Él ya está pensando en otra forma de hacer cine muy similar a lo que está pasando en las nuevas olas europeas, principalmente la nueva ola francesa. Entonces es un director que, por ejemplo, pues está adelantando, ¿no? Precisamente a estos valores, pero sobre todo a esta exploración estética, que además, pues cabe decir que esta es la película en la que se nota más esa experimentación formal, ¿no? Por una parte, la película que se produce en 1962, pues ya se produce en este contexto en el que ya no se toma validez respecto al código de producción, mejor conocido como el código Hays, que fue fue una regulación oficial que permitía censurar contenidos eh, pues de índole sexual, de índole violento, ¿no? Transgresor de ciertos valores morales que quería propugnar la cultura norteamericana durante la época previa. Fue un código que prácticamente estuvo activo 3 décadas, 30, 40 y 50, y ya que en el 60, 61, sobre todo con Kennedy, ¿no? Es que este código empieza a perder validez. Pues Samuel Fuller es uno de los primeros cineastas que explora este tipo de temas, claro, sin el sensacionalismo, ¿no? Sino justo desde esta posición crítica y sobre todo de pues, no haberlos podido explorar antes como, bueno, como foco central en la trama, digo, porque pues había formas de aludir a ciertos temas, ¿no? Pero siempre desde la censura, ¿no? Y en cambio, pues en esta ocasión ya lo veíamos con El beso amargo, ¿no? De Naked East, en el que explora, pues sí, temas de bastante complejidad social, ¿no? Como lo fue la pederastía, como lo fue la prostitución, ¿no? En esta película que protagoniza Constant Towers. También es la misma actriz que viene de Shock Corridor, aunque claro, aquí no es una protagonista, sino un personaje secundario, pues ya ve ahí ese potencial Samuel Fuller para llevarla posteriormente a su siguiente película ya en el rol protagónico. La, pues es interesante, ¿no? La transición que hace del género de tragedia que trabaja aquí en Shock Corridor al género de melodrama, que ya hablamos, ¿no? Cómo lo hace de manera espectacular, cómo trabaja los temas, ¿no? En esa construcción del drama, ¿no? Bastante precisa. Y en Shock Corridor, pues es justo, ¿no? La construcción de una inexorabilidad trágica, y pues es interesante que lo haga también desde esta construcción de personajes y su psique, que bueno, viene sobre todo motivada, ¿no? A partir de este tema y crítica a las instituciones psiquiátricas de Estados Unidos en los años 50 y 60, que son los años en los que empiezan a, bueno, sobre todo de manera muy notable, ¿no? A ejercer este tipo de tratamientos farmacológicos agresivos y otro tipo de terapias todavía más agresivas, como justo es la terapia de electroshocks, ¿no? Entonces, son películas, no únicamente la de Samuel Fuller, que empiezan a hablar muchísimo de estas condiciones precarias, ¿no? Digo que realmente no es que apenas fueran eh,
comunes, ¿no? Son prácticamente prácticas, ¿no? Que se vienen teniendo desde mucho antes, ¿no? Digo, por ejemplo, en México, todas las historias de la Castañeda, ¿no? Los 20, 10, ¿no? Y en Estados Unidos, pues no es excepción, ¿no? Sino toda esta parte, pues que se viene construyendo a partir de una opresión, claro, respecto al tema, como si, bueno, sí, el tabú, ¿no? El tabú que se construye a partir de las enfermedades mentales, los centros psiquiátricos y sobre todo que el cine y otros medios de comunicación pues se alejaran durante décadas de esto, pues es lo que termina en finalmente expresarlo de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, la película, dado que se trata de una película que se hace en Hollywood, pero en la periferia, digamos, de Hollywood, se hace con presupuesto pues muy limitado y es increíble lo que puede hacer Samuel Fuller con un presupuesto pues que equivale apenas a un 10% del resto de las películas hollywoodenses, aún en la época que ya estaban empezando a perder, ¿no? Su tamaño presupuestal, pues no obstante, Samuel Fuller, ¿no? Pues juega con todos estos elementos, incluso juega con el color, ¿no? Para describir este tipo de imágenes mentales, ¿no? Imágenes recuerdo que traen algunos de los personajes y bueno, ¿no? O sea, también toda la construcción sonora, especialmente pues esta secuencia en el clímax, que sí es la más rememorada, que sí es una obra maestra, ¿no? Justo la secuencia del corredor en lluvia, pues sí es algo que cabe destacar, ¿no? De toda la cinematografía norteamericana. Y bueno, pues ahora sí, cuéntenme, ¿qué les pareció la película? Dani. Hola, hola. Me gustó mucho la película esa porque sí, ya se venía previniendo que el personaje iba a surgir, iba a pasar por una transformación. Digo, a veces, bueno, creo que estoy de acuerdo en esa idea de que muchas veces las circunstancias externas, pues sí pueden afectarnos en el pensamiento. Entonces, este personaje, este señor, pues él, bueno, o sea, él en su afán de ganarse el premio, pues se sometió como que a una prueba muy difícil psicológica porque convivir con personas pues que mentalmente, o sea, están como distorsionadas, era imposible que no le fuera a afectar. Entonces, él pensaba, yo creo que de alguna manera él sentía que su mentalidad iba a ser fuerte y que iba a poder sobrellevar la situación sin que le afectara. Entonces, sí fue interesante ver, por una parte, ese lado de la película, de cómo él afrontó y pues sí salió afectado. Y por otra parte es ver cómo se fue, fuimos descubriendo el criminal de a lo que iba él, ¿no? O sea, del asesinato, o sea, cómo lo fue descubriendo, cómo fue, tuvo que hablar con esos tres enfermos. Y es interesante también ver, pues, de qué, o sea, como conocer un poquito de los traumas de estas personas, que fue precisamente que llamó más la atención con los recuerdos a color, como ya mencionaste. Entonces, sí eso también me gustó mucho porque es como, yo creo que ahí el director quiso de alguna manera, yo no sé si él quiso como eh, enfatizar un poquito en los traumas, en la raíz de los traumas que vienen cargando ellos, del por qué pues ellos están en ese hospital psiquiátrico. Me gustó mucho también esa parte de que cómo cada uno le fue entregando como piezas clave, ¿cómo se llama? Pistas para al final que descubriera el asesino. Sinceramente yo pensé que el asesino pues iba a quedar, pues no le va a pasar nada, porque ya, como ya lo habían tomado como una persona enferma mental, ya su criterio pues ya no lo creían, ya no lo veían como que muy serio. Entonces yo pensé que ya pues ya se iba a quedar así, o sea, que él se iba a quedar parte del hospital y no iba a pasar nada, pero fue interesante ver que sí, o sea, que sí logró sacarle la confesión, sí logró su objetivo de ganarse el premio,
pero a la vez también pues le costó su salud. Entonces, sí, es como, pues sí, fue como, es una película que te hace pensar te digo, a mí personalmente me hizo pensar que, mm, o sea, a veces la mente es como, o sea, a veces pensamos que somos lo suficientemente fuertes para que no nos afecten las situaciones externas, pero no siempre, o sea, así que eso fue lo que yo me identifiqué con este personaje, que muchas veces, pues sí nos afecta, o sea, aunque digamos, bueno, yo por lo menos yo he pensado, digo, bueno, yo no voy a pensar así, yo voy a tratar de hacerlo a mi modo, a como yo lo pienso, pero pues a veces no se puede, entonces eso fue lo que le pasó a él también, y pues, pues sí, o sea, al final sí logró sus objetivos, pero qué mal que, bueno, fue interesante ver que pues sí se enfrascó y pues igual acabó enfermo, entonces eso es como, fue como irónico, o sea, sí fue una mezcla de que, bueno, obtienes lo que quieres, pero ¿a qué precio? Entonces, sí, me gustó mucho la temática de la película. Gracias, Dani. Es interesantísimo, ¿no? La manera en la que va construyendo la expectativa, porque pues no, nunca deja de lado esta construcción realista del drama, ¿no? Razón por la que pues más bien está en el género de la tragedia, ¿no? Digo, hay diálogos que claro que siguen siendo muy cinematográficos, ¿no? No necesariamente realistas, pero aún así o sea, los escribe y los ejecuta o sea, con gran hechura, ¿no? Como toda la conversación inicial en donde están practicando, ¿no? O sea, con otro psiquiatra, ¿no? Y el otro doctor psiquiatra que van a entrevistar, que es pues, una cosa, ¿no? O sea, verdaderamente ensimismante el grado de precisión, ¿no? Con el que entran al papel dentro del papel, ¿no? O sea, porque justo están actuando a actuar, ¿no? Y o sea, toda esa construcción que va tomando, ¿no? La pieza, pues también es muy, ¿no? Gratificante para el espectador, porque en efecto, y es lo interesante de la tragedia, sabes para dónde va, ¿no? Porque justo estos elementos que anuncia la tragedia de forma muy temprana lo vemos en el personaje de la novia, ¿no? Que dice, no, pues, o sea, no vas a saber separar, ¿no? La realidad de la locura. Y dice, no, 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 si tú pudiste con tu proyecto de canto, ¿no? Porque da a entender un poco, ¿no? Que entra como a un cabaret, ¿no? Y parece que de ahí toma el personaje para la siguiente película, ¿no? Pero dice, si tú pudiste con esto, pues yo también puedo con esto otro, ¿no? Y entonces, pues ya marca o sea, justo ese principal catalizador de causalidad, que es lo que va a echar a andar, ¿no? La película y sabemos, ¿no? Cómo va a terminar, pero va jugando con otros elementos, que justo es la pregunta por quién es el asesino. Digo que o sea, es una trama ya enormemente explorada, ¿no? Digo, el juego, Clue, ¿no? Y todo esto, pero que precisamente también ayuda a mantener esa expectativa, ¿no? Y los temas, ¿no? Sí, justo los personajes que conocemos, principalmente estos tres pacientes, también le permiten a Samuel Fuller dialogar con otros temas de índole, pues justo una índole muy pertinente, ¿no? Para las críticas que se están formando en el mundo durante estos años, como lo es la elitización de las artes, ¿no? Justo por medio de este personaje increíble que es Pagliacci, ¿no? Que canta la ópera, ¿no? Y vemos ahí también los referentes que tiene Fuller, ¿no? En esta y la película que sigue, pero ya hay una crítica, ¿no? A esta de sensibilización de las artes por medio del elitismo, y luego las más fuertes, por supuesto, son en estos otros dos internos, que pues por un lado, ¿no? Es este interno negro, ¿no? Y toda la construcción racial, ¿no? El trauma que vive, ¿no? A partir de, pues, toda esta persecución, y por otra parte, el acusado de comunismo, ¿no? Como exmilitar, acusado, ¿no? Pues, precisamente, pues, de traición prácticamente, ¿no? Y temas que obviamente son muy delicados, ¿no? En los años 60, digo, pues viene también claro, sumado a esto, el comienzo de la guerra de Vietnam,
¿no? La muerte de Kennedy, la entrada de Nixon, obviamente todos estos temas, eh, en un inicio fue como Echeverría aquí en México, o sea, como que daba pie a que se hablara de lo que fuera y luego ya cancelaba las películas, o sea, razón por la que la película nunca pudo entrar a esta y Naked Kiss, bueno, en general todo el cine de Samuel Fuller, ¿no? En Estados Unidos nunca pudo entrar a los Óscares, pues sí, por influencia, si no es que orden directa de Richard Nixon, ¿no? Precisamente para no hablar de estos temas, pues para su gobierno escabrosos, ¿no? Pero sí todo lo que, o sea, todo el discurso, ¿no? Que va construyendo la película en ese sentido. Gracias, Dani. Joana. Hola, ¿qué tal? Pues para empezar, a mí me gustó mucho la propuesta de la película porque regularmente estas locaciones que tienen que ver con los centros psiquiátricos yo lo asocio más a películas de terror y esta completamente para mí fue un drama y me gustó mucho la forma en la que expone el director la fragilidad de la racionalidad de las personas en el personaje de Johnny porque, bueno, yo lo veo desde el punto de vista él era una persona en teoría saludable, ¿no? Con una mentalidad fuerte y conforme se va inmiscuyendo en el sanatorio, va interactuando con los personajes, él va perdiendo pues la razón, ¿no? Lo cuerdo que una persona puede llegar a ser desde el punto de vista de lo normal, ¿no? Y entonces eso también me hace preguntarme, ¿no? Si tal vez el medio es también quien determina cómo va desarrollando la mentalidad o las circunstancias son las que determinan también a una persona, ¿no? Yo creo que esa fue también parte de la propuesta interesante del director, de cómo Johnny, bueno, en este caso él tenía un trasfondo, ¿no? Que era lograr alcanzar un premio Pulitzer o algo así, Pulitzer. Él quería un premio porque era periodista. Realmente yo creo que también su razón no era buscar al culpable por un sentido de, no sé, de justicia, ¿no? Su razón era que él quería obtener un premio, ¿no? Y entonces en ese objetivo, pues también se va perdiendo ya una vez que va interactuando con estos personajes. Otra cosa que me pareció muy interesante es que los personajes yo en algún momento, bueno, de cierta forma el interactuar directamente con ellos le dio información, no nada más de la persona que asesinó, sino también de dónde provenían sus traumas. Y no sé si hasta ese punto eh, el doctor que los atendía obtenía esa información a través de sus sesiones, tanto como él que interactuó directamente con ellos y se hizo pasar por una persona, bueno, al final sí se convierte en una persona ya con cierta enfermedad mental, pero él interactuó directo y entonces pudo, yo creo que entrar dentro de ese mundo de locura, ¿no? Y extraer más información incluso de la que él necesitaba. No sé si hasta ese punto también el doctor que los atendía o el psiquiatra que los atendía también ya tenía esa información de los internos, ¿no? Mm. Y bueno, yo creo que todo cómo se va desarrollando la trama, el punto ya de prácticamente la catarsis donde él ya se muestra una locura muy avanzada cuando se ve en esa escena donde está lloviendo y él está intentando luchar contra el agua, todo eso ya es como una escena en donde dices, no, pues este hombre ya se le fue la olla, ya también es parte de los que están ahí, ¿no? Y bueno, otra cuestión es hasta qué punto también los centros sanatorios pues son ideales o medios ideales para la gente con estas enfermedades, porque si están en un constante ambiente en el que las personas pues interactúan con personas con esas mismas eh, pues desviaciones, no lo sé, hasta qué punto también su sanación podría ser pues ideal o ya algo ficticio, o sea, de plano ya no tienen cura y pues nada más los tienen en esos lugares pues para mantenerlos de esa forma, ¿no? O sea, es también como ver la eficiencia de hasta qué punto puedes alcanzar realmente su sanación mental o de plano ya darlos por perdido y nada más tenerlos en esos centros excluidos, ¿no? Bueno, también podrían resultar un peligro para la población en general, ¿no? Porque
bueno, ahí los personajes que nos presentan, no se ve que hayan hecho algún tipo de daño a la gente, ¿no? Bueno, uno que otro, pues sí, ¿no? Que decía que había asesinado a alguien, o por ejemplo, el que usted menciona, ¿no? Que cantaba. Pues simplemente yo creo que eran o se muestran personajes que pues para la sociedad eran un poco extraños sus comportamientos, ¿no? Y bueno, ya al final, yo esperaba que a lo mejor el personaje sí se recuperara, porque hay una escena en el que el doctor con el que al inicio estuvieron tratando, este, me dijeron una vez que él encuentre quién es el culpable, él va a mejorar, ¿no? Toda esta situación que ya empezaba a mostrar iba a mejorar. Pero no, al contrario, sí tuvo un momento de lucidez cuando descubrió al culpable, pero después ya en la última escena, pues cambió radicalmente. Creo que sí fue un buen final que él haya quedado de esa forma, porque digo, no sé cuál era la intención del director, pero yo creo que parte de la premisa es mostrar que tu medio o las circunstancias sí te determinan como persona, ¿no? Y eso se me hace súper interesante. Eso es todo. Sí. Gracias, Joana. Sí, es muy interesante porque, digo, no es en un sentido moral absolutista, ¿no? O sea, que lo presenta Fuller, sino precisamente, pues, en este contexto en el que habla Joana, o sea, de cómo, si tus circunstancias, ¿no? O sea, determinan también, por supuesto, tu condición psicológica, ¿no? O sea, igual que otros factores como tu cultura, tu lenguaje, etcétera. Claro que hay una influencia mayor. Lo que pasa aquí es que también hay una susceptibilidad, ¿no? Que es lo interesante de la construcción psicológica del personaje. O sea, si él no tuviera ya síntomas de una, pues sí, o sea, de una psicopatología ligada al narcisismo, ¿no? Ligada como a estos rasgos megalómanos, ¿no? O sea, realmente, pues quizás hubiera podido lograr la hazaña, ¿no? No obstante, pues no, o sea, él sí tiene ya rasgos, ¿no? Que no percibe y que son los que fácilmente, ¿no? Empiezan a jalarlo. Todo ocurre en el corredor, ¿no? Precisamente es ahí en donde se empiezan a mostrar, ¿no? Estos síntomas mayores, tan solo la voz en off, ¿no? Cómo habla, o sea, cómo se escucha únicamente él, ¿no? Entonces, ese tipo de síntomas, o sea, justo esa susceptibilidad es la que va transformando el entorno a lo que, pues ya, termina consumiéndolo, ¿no? Entonces sí es muy interesante porque, o sea, y que son las características propias y realistas de la tragedia, o sea, como todos los elementos, ¿no? Que juega Fuller, pues sí marcan una causalidad de eventos que desencadenan todas estas circunstancias, ¿no? Bueno, claro, la crítica a los sanatorios pues es la mayor, ¿no? Que es presente en la obra. La película justo influye en otras tantas, ¿no? Posteriores, en los 60s y en los 70, pero principalmente, o sea, sí hay una influencia directa en dos obras que son muy importantes. Una es el documental Titicut Follies de Frederick Wiseman, que justo, ¿no? Se centra en un manicomio en Massachusetts, ¿no? Y explora, pues, estas condiciones, o sea, que son 1000 veces peor, ¿no? Que lo que vemos ya en la película, por un lado. Y por otro, la otra película, pues, que sí tiene, ¿no? Pues, una aclamación mayor, pues 10, no, 12 años más tarde, que es Atrapado sin salida, ¿no? One Flew Over the Cuckoo's Nest de Milos Forman con Jack Nicholson, en el que hay una premisa muy similar, ¿no? Que es un agente infiltrado en esta institución, solo que es más interesante, ¿no? Sin restarle obviamente relevancia a esta, pero es interesante y justo es distinta, ¿no? La propuesta que hace Forman, porque aquí no hay como un crimen por resolver, sino que más bien, ¿no? Es la construcción de un crimen, ¿no? Es como al revés. Entonces, son obras que son muy
importantes, ¿no? Para las siguientes décadas respecto al tema, ¿no? Psiquiátrico y que son inspiradas por esta película. Gracias, Joana. Omar. Como usted bien menciona, se me hace muy interesante estudiar la película quizá desde los dos frentes que propone. Primero el de la salud mental y el de las instituciones del asilo mental y tal, pero también está el otro frente que es desde la crítica política, que es básicamente pues, puede ser visto hasta este hombre contra el Estado, si lo podemos ver así. La primera lectura se me hace, creo que muy interesante porque, digo, a pesar de que quizá los personajes que son los enfermos mentales y todo esto, quizá por momentos, en algunas escenas tienden como a lo hiperbólico, o sea, de que todo se tiene que sentir como más delirante, más, o sea, como que todo el tiempo está gritando en ese sentido. Sí siento que hay como un reconocimiento importante a este tipo de enfermedades, o sea, no se siente que sea desde un lado como burlesco, ¿no? De que, mira los loquitos, ¿no? Órale, para que hagan sus payasadas, sino que sí se siente como un interés de que, ok, quizás lo voy a hacer desde una mirada un poco más dramática, exaltada, para que igual la gente entienda más, o le dé como el peso que corresponde, pero sí hay como un interés más marcado, un retrato más fidedigno de esto, que siento que obras como la que usted mencionó de The One Who Flew Over the Cuckoo Nest, quizá ya va por un retrato de esas enfermedades quizá más sobrio, más depurado y hasta cierto punto más calmado, pero sí se reconoce en pues vaya, que se siembra la semilla para reconocer este tipo de enfermedades y todo esto, y está muy interesante. También creo que algo que me gusta mucho con esto es bueno, creo que fue más una lectura mía, así que no sé qué tan correcto esté, pero la relación que hay muchas veces como con el espacio principalmente, sobre todo porque creo que todos los personajes, tanto los enfermeros como las personas enfermas ahí, creo que muchas veces ayudan a construir como un paisaje espacial que constantemente está cambiando. O sea, desde, por ejemplo, las personas que están arrastrando ahí y tal, y le dan como un cierto dinamismo al espacio, hasta, por ejemplo, las linfómanas que por ahí andan como pintando la pared y alterándolo constantemente todo el espacio. Y da como esta pinta de que son como estas personas que están en su delirio, como alterando constantemente el espacio, pero a la vez se sienten como fluidos en él. O sea, de que sí, ya son parte del espacio y se pueden dar el lujo de pues, reconstruirlo, acomodarlo, resignificarlo todo el tiempo. Y justamente está este personaje que es el protagonista que como que en este cierto punto resalta el hecho de que como que resiste. O sea, como que se mantiene como muy reservado todo este tipo de dinámicas, casi performativas de todos los demás personajes, como que muy contenido hasta que poco a poco él mismo va formando como parte del paisaje delirante y hasta que pues al final llega a este espacio como totalmente ya onírico, que no solamente es que él lo resignifique, sino que básicamente lo inunda, genera una tormenta y tal, es decir, como, siento que eso me da a entender que ya es como parte de este flujo delirante en el que todos ya están metidos y se me hace como muy interesante esa lectura. También creo que me llama mucho la atención justamente el tema del color que justamente manejan en con estos dos personajes, porque pensé que lo había con el tercero, pero creo que nada más lo ponen dos veces el color, me parece. Y justamente creo que esto ya entra más en el tema de la cuestión del Estado, porque sí, si bien tiene la cuestión de querer como, o sea, atender como estos espacios como de resignificación del ir y todo eso, también se me hace interesante que lo plantea como desde un contraste, esos espacios, porque por ejemplo, cuando te están hablando del Ku Klux Klan y todo eso, no te lo hacen mostrando a las marchas estudiantiles, ni mucho menos, él es al estatus que pertenece, sino te lo ponen, por ejemplo, desde estas comunidades africanas, esas comunidades tribales y todo eso, o por ejemplo, cuando este otro hombre está hablando de lo que perdió en la guerra de Corea y todo eso, no te lo ponen desde, sí, la balacera y tal, sino te lo ponen desde, quizá este espacio ya reconstruido, ya habitado, ya todo feliz. Y justamente se me hace interesante que lo pongan desde el color, como si te estuvieran dando mira, esto es lo que ganamos con eso que perdimos. O sea, como desde lo que perdimos, desde lo que ganamos, pero justamente no te mostramos directamente, solo te mostramos como esta consecuencia o esta regresión de forma muy colorida. Y siento que esto ayuda muchísimo a ese discurso tanto, como le dije, espacial, que ya se está manejando toda la película, como estos acentos, como también ayuda a ese discurso que maneja la cinta sobre su postura con el gobierno de Estados Unidos, porque siento que estos tres personajes que plantea, pues muchas veces también vienen desde esta crítica
como esta visión americana, ¿no? De la guerra, el racismo, la segregación y todo esto, y el arte incluso, sí también vienen muy, muy marcados. Y se me hace interesante de que también está muy marcada esta lectura de que, ok, todos los son, pues sí, gente que está mal de su cabeza, está mal de su facultad y todo eso, pero también se implica que es gente que quizá no le conviene al gobierno. Quizá justamente no le, o sea, proponen también un discurso que no es favorable y justamente se le puede asociar fácilmente, está loco, ¿no? Es comunista, como dijeron hace muchos años, ¿no? Es comunista y por eso se le debe tachar como tal y tal. Y pues al final creo que está muy marcado el hecho de estos, o sea, que estas fuerzas antagónicas sean más bien los enfermeros, de que todo el tiempo les están sedando, los están electrocutando y todo esto. Y se me hace como muy interesante cómo convergen tan bien estos dos discursos, que podrían ser hasta como, quizá no podrían ser tan intuitivo cómo conectan, pero los hace como encajar tan bien que es una lectura muy fluida con ambos, y se me hace muy interesante eso. Sí. Sí, la construcción de espacios es muy interesante, ¿no? Que mencionas, Omar, porque precisamente es tratar de construir un paisaje emocional en decadencia, ¿no? Que es por el que empieza a transitar y al final justo el que empieza a habitar, ¿no? Por medio de todos este tipo, o sea, por medio de todos estos recursos afectivos, ¿no? En este caso, que plasma por medio de esta experimentación formal, el color, ¿no? También los planos eh, duraderos, no necesariamente planos secuencias, ¿no? Pero estos planos, pues, muy contemplativos del corredor, las miradas, las conversaciones, ¿no? Todo eso empieza a habitar y construir otro tipo de espacios mentales, ¿no? Que precisamente derivan pues, en estas formas, ¿no? Abstractas, incluso estos cuerpos, ¿no? Que permiten entablar una crítica, ¿no? Al Estado, ¿no? Precisamente a pues a estas vejaciones y también a estos olvidos, ¿no? Pues de personas como de ideales, ¿no? Entonces, sí son características, ¿no? Muy profundas, ¿no? Que logra Fuller abordar, pues en una trama, pues heredada del cine negro, ¿no? O sea, pues, que es una investigación criminal, pero que lo lleva ahora, ¿no? A estos espacios que justo es lo que le permite, pues, construir, ¿no? Este discurso político tan fuerte, ¿no? O sea, sí es una imagen política en toda la extensión de la palabra, ¿no? Gracias, Omar. Luis, Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿qué tal? Bueno, pues la verdad que yo últimamente, pues de los últimos que hemos estado viendo, lo que observo en principio, como amante de la foto, es una estética muy bonita, blanco y negro, unos retratos padrísimos. Eh, Pienso mucho, al ver la foto, pienso porque los presupuestos el presupuesto puede ser reducido porque al final del día el escenario es como la mente o como el manicomio, entonces este, evita, evita muchos gastos de locación. Y veo, por ejemplo, ahí cuando hacen algunos insertos de la novia, ¿no? Que él entre sueños la ve, digamos así como poquitos efectos especiales, ¿no? Pero la estética de la fotografía me gustó mucho. Este, Me parece así como los negros muy negros, ¿no? O sea, como hay algunas películas de blanco y negro que se ven un poquito lavadas. Esta se ve muy bien, o sea, el negro es negro, los retratos bien hechos, este, sí, sí generan sombras duras, pero como precisamente un poquito para marcar, como darle el dramatismo que necesita la historia. Y también me parece muy sexy la manera en que fotografían o las secuencias de esta chica haciendo striptease que realmente redefine el sentido de lo que yo identifico así como striptease. Pues va a ser algo así súper
sensual y más bien súper sexoso, ¿no? Más bien me pareció sensual y súper elegante, súper bonito, el brillo de todo el vestuario. Me pareció muy padre, ¿no? Y en cuanto a la trama de la película, para mí es así como una especie como de viaje a la locura. Este cuate es súper inteligente, o sea, de hecho le dice que tiene un coeficiente de 140 y es gente muy inteligente, este, como que buscando caminos muy como complicados para lograr, en este caso, él pues ganarse su premio, ¿no? De hecho, pues la novia lo confronta y le dice, a ver, o sea, grandes personalidades no han necesitado hacer ejercicios tan complejos como para lo que tú quieres hacer, ¿no? Entonces, a mí me parece que la película se podría llamar bien Viaje al centro de la locura, porque um, realmente es de locura. O sea, te vas dando cuenta cómo es tan frágilmente que podrías volverte loco. O sea, yo pensaba, no, pues a mí si me encierran igual que este cuate, yo también me vuelvo loco, ¿no? El ambiente, ¿no? O sea, percibo, o así lo percibí, que los mismos doctores, los mismos enfermeros, los mismos cuidadores, también traen así como que sus ondas, pues, ¿no? O sea, sus propias perversiones, ¿no? Cuando lo están entrevistando, ¿no? Hay una escena en la que le dice que no me acuerdo si le dice como ayúdeme y después le comparto mis sueños, así pero en el sentido así como que el otro como que quiere indagar, ¿no? O sea, ellos traen sus propias perversiones. Sí, realmente me pareció eso, lo que más me llama la atención es cómo es tan frágilmente que muy rápido podemos tornarnos a la locura. Creo que todos tenemos así como voces interiores, ¿no? O sea, como que todos internalizamos muchas cosas. Eh, yo dije, no, bueno, me pareció, dije, no, así, yo también me volvía loco, ¿no? O sea, no me extraña, si bien es cierto que dices desde el principio se ven algunos como, algunos brillos, algunos activos, de que él ya tiene algunos rasgos, ¿no? Así como como de locura, de delirio. Eh, Creo que cualquiera, hasta el más cuerdo, se vuelve loco en un medio, ¿no? Intentan, entre comillas, sanarlo, ¿no? Eh, y efectivamente, eh, casi todos, es chistoso porque todos, su locura nace de algunos traumas que no han logrado resolver, ¿no? Entonces, como están sin resolver, tornarte a la locura es como que más fácil, ¿no? Muy buena película. Muchas gracias, Luis. Sí, esta fragilidad, ¿no? Es el principal centro de construcción, ¿no? Bueno, núcleo de construcción para Samuel Fuller, ¿no? Como lo vemos aquí, como lo vemos en la película posterior, que es de Naked Peace, pues es precisamente esta fragilidad en la que se sostiene la condición humana y también su corruptibilidad, ¿no? Como lo vemos en este magnate, ¿no? En la película que sigue, ¿no? En este pederasta, ¿no? Con sus propias perversiones. Y aquí, por ejemplo, lo vemos pues en pues sí, en este narcisista que justo no, pues no es consciente de los límites, ¿no? O sea, de su propia fragilidad mental, y claro que entra muy gallito, ¿no? A la institución psiquiátrica y pues obviamente se ve, ¿no? Afectado por todo este entorno. Sí, bueno, o sea, la fotografía, digo que es el mismo director de fotografía en las dos películas que hemos comentado, pero sí el trabajo es mayor en esta, ¿no? O sea, definitivamente es Stanley Cortés, ¿no? Que fue un director de fotografía que trabajó muchísimo el género negro, el cine de terror, ¿no? Trabajó con Orson Welles, ¿no? O sea, o sea, ya tiene también bastante
pericia, ¿no? Y bueno, pues también llega a un punto más alto. Por eso también es lamentable, ¿no? O sea, que la película no recibiera reconocimiento en Estados Unidos. Fuera sí tuvo algunas menciones, ¿no? Pero en Estados Unidos, pues, ni nominación a mejor fotografía, montaje, dirección, guión, ¿no? O sea, que sería todo lo que merecería la película, ¿no? En este caso. Gracias, Luis. Omar. Sí, justamente ahorita que mencionas todo el montaje y de... También quiero sacar un tema, es la relación con los actores que hay. Porque algo que me llamó mucho la atención es que muchas veces las actuaciones se sienten como particularmente muy fluidas, sobre todo con lo que respecta, digo, los internos, ¿no? Esta gente que está como tan delirante, lo que usted quiere comentar. Y me llama la atención porque no sé si es algo así objetivo o es algo que yo sentí, pero me da la impresión de que, por ejemplo, cuando están fuera del asilo, quizás los cortes de cámaras como que se sienten un poco más de, bueno, tal tu línea, tal, o sea, como el ping pong un poquito más clásico, no sé si lo queremos ver así. Pero, por ejemplo, cuando vamos al asilo y tienen esos diálogos con estos personajes y dan como sus monólogos casi casi, sí siento que los planos como con ellos se extienden un poquito más. O sea, sí hay cortes y sí, sí hay cambios de emplazamiento y todo eso, pero me llama la atención de que se siente fluida todo el tiempo porque como cada plano se siente que tiene como su curva dramática como bien definida, como aquí, tal, para que de una otra forma el siguiente plano como que proponga otra cosa. O sea, bajo esta misma línea propongo otra cosa que no se sienta como que está cortada, sino como que es como una montañita rusa y tal en partecitas. Y eso creo que ayuda muchísimo a que la actuación se sienta, pues vaya, muy natural con estos personajes y muy, o sea, muy genuino en ese sentido. Y siento que esto se acentúa más en esto que comenta, que son estos planos más largos, ¿no? Ujú. Que curiosamente siento que son más bien los relacionados a la violencia. O sea, Sí, estos planos más largos siempre son de que lo están agrediendo, de que están abusando de él, de que se está peleando con alguien y tal. Y justamente siento que en parte va como desde esta construcción como más suavecita de estos diálogos como delirantes que van como más larguitos de lo normal, pero de poquito en poquito hasta esos momentos en donde justamente o con los internos tales, o cede la violencia de ellos o se une. O sea, es como, o los violento como al señor que tenía la cuestión de regresión infantil, al que lo termina golpeando, o cede como al otro del Ku Klux Klan, ¿no? Que empieza a perseguir al otro chavo por ahí. Al final creo que es como esta demostración en plano largo de, ok, ¿qué es lo que hemos estado construyendo con este delirio de planos medio largos hasta llegar a este punto que es finalmente violencia contra él o contra los demás? Y se me hace muy interesante este tratamiento desde el montaje hasta la puesta en escena con los actores, están muy, muy interesante. gracias, Omar. Sí, y toda la parte actoral también, ¿no? O sea, merece pues una mención especial, ¿no? Principalmente, pues este rol protagónico, ¿no? De Peter Breck, ¿no? H también, ¿no? Es increíble, la verdad, el personaje, bueno, el intérprete, ¿no? O sea, sí, es muy superior, aunque claro que los otros no se quedan atrás, ¿no? Es una construcción psicológica que justo como indica Omar, ¿no? O sea, se sostiene a partir del lenguaje cinematográfico, porque es precisamente estos giros, ¿no? Los que permiten también marcar el lenguaje al director, ¿no? Precisamente estos planos largos, ¿no? De pronto estos giros de cámara, como paneos muy sutiles, rápido, ¿no? Que dan en algunas escenas, que ni siquiera justo son en las escenas de violencia, como dice Omar, o sea, en las escenas de violencia, en vez de que como clásica película, ¿no? Comercial, pues metan varios cortes, pues acrecentar la tensión, ¿no? El mismo montaje nos dé el efecto. No hay necesidad, o sea, porque justo lo que está pasando, o sea, es por sí solo, ¿no? Impactante y escabroso, ¿no? O sea, como la violencia que se da en este tipo de instituciones. Y aún así lo aborda de manera muy sutil, ¿no? O sea, justo con mucha elegancia, pero también con una mirada muy seria respecto a lo que pasa aquí sin pensar en censura, o sea, también Fuller tiene sus propios límites, digamos, respecto al tema que quiere tratar, porque, o sea, la manera en que lo ve Fuller, o sea, siempre es en primer plano, ¿no? La construcción del drama,
¿no? O sea, y en segundo plano, la construcción ideológica, que no es necesariamente malo, ¿no? Pero para Fuller se da de esta manera porque, como él decía, pues lo que le importa es que la película grite, ¿no? O sea, que resuene, ¿no? O sea, que haga ruido en ese sentido, y es desde la construcción del drama y el lenguaje cinematográfico de donde lo puede plantear, ¿no? Y el grito literal, ¿no? O sea, en el punto más alto de la escena del pasillo, ¿no? Inundado, incluso cómo lo presenta con este plano inverso, ¿no? Es increíble, ¿no? Dani. Yo nada más quería como, o sea, es que ahorita oyendo los comentarios de mis compañeros de Joana, de Omar, de Luis, me vino a la mente la idea de que, o sea, por ejemplo, ahorita lo que decías, ¿no? De que realmente este personaje en un principio pareciera que estuviera sano mentalmente, pero realmente no lo estaba, o sea, ya estaba, tenía ahí como que sus traumas, que fue lo que lo hizo caer al someterse a esta situación. Entonces me hizo pensar, no sé, o sea, como que, o sea, o sea, de locos a locos, ¿no? O puede haber locos a locos porque este señor, el asesino, era un loco, pero no estaba en el manicomio. Y los otros que sí estaban locos, pues ellos sí están aparentemente que tratados en el hospital. Entonces, o sea, la diferencia, no sé, como que me hizo contrastar entre el asesino, que también estaba loco, pero no están dentro del hospital, y los otros locos que sí están locos, pero pues, o sea, no es lo mismo. Entonces, pienso yo que ahí más bien lo que sucedió con estas personas que estaban mentalmente mal es que no estaban ya como que conscientes de su locura. Y en cambio, este asesino sí estaba consciente y por eso escondió su parte negativa, su parte oscura, ¿no? Entonces, es ver es importante cómo nos conocemos, o sea, también, o sea, dices, con cuántos locos también, yo también trataría allá afuera, y yo qué tan loca estoy. Entonces, también, o sea, es interesante ver el contraste de los traumas que cada uno puede tener y de qué tan conscientes estamos de esos traumas. Gracias, Dani. Sí, es precisamente este tema de la fragilidad, ¿no? Que mencionábamos antes, porque la película es la contención, ¿no? Consciente o inconsciente de estos traumas o justo de estos rasgos que, que deliberadamente pues tratamos de separar, ¿no? Como de nuestra, o sea, del constructo que es nuestra identidad, ¿no? Para nosotros mismos, ¿no? O sea, como que generalmente quitamos, ¿no? O sea, nosotros creamos nuestra propia imagen, eh, nuestra imagen propia, ¿no? O sea, justo cómo nos vemos, es una construcción completamente selectiva, ¿no? Entonces, es realmente esa fragilidad, o sea, porque realmente es una imagen que no, eh, o sea, que se sostiene en nada, ¿no? Entonces, es esa fragilidad, ¿no? En la que de pronto, pues, la contención es totalmente inútil, ¿no? Porque todo esto que nos construye a nivel temporal, ¿no? Pues solo emerge, ¿no? O sea, toda esta condición propia de nuestro espíritu que determina nuestra psique emerge para bien que para mal, ¿no? Y de forma inevitable. Entonces, pues sí, claro, ¿no? Como decía la premisa del Joker, ¿no? Realmente solo se necesita un mal día para sacar la locura de cualquier persona, porque pues también vivimos, ¿no? En un estado esquizoide derivado de este fascismo capitalista, ¿no? En el que se ha roto totalmente, ¿no? La construcción de la realidad y de nuestra identidad, ¿no? Entonces, eso ya en los 60, imagínense ahora, ¿no? Gracias, Dani. Luis. Sí, gracias. Un comentario muy breve. Ahorita que decía Daniela de qué tan conscientes están de su locura, a mí más bien al contrario, me pareció que están súper conscientes de su locura. Este cuate que canta ópera, hay un momento en el que como lo arropan,
y le dice, duerme, porque cuando uno, dice, porque cuando uno está dormido, nadie puede identificar un cuerno de un loco, mm, ¿no? Y del confederado, cuando están en el pasillo, mm, el otro le dice, como que va a su trauma, y en medio de un momento de lucidez le dice, ya que identifiqué cuál es mi problema, ya estoy curado, ¿no? Y ya me van a dejar salir. Entonces, me parece que son locos no tan locos, ¿no? O sea, claro, sí, sí está como que hay cuántos locos se hacen los locos, y es una especie así como de espacio en el que se ocultan, ¿no? sí. Eso me pareció también muy interesante en la película. Incluso hasta le tomó unos screenshots, algunos diálogos, que me parecieron bien interesantes, ¿no? En este en especial, ¿no? Que cuando estamos dormidos nadie podría distinguir un loco de un cuerdo. Sí. Es que es increíble, ¿no? Precisamente porque en estas, o sea, en estos personajes, pero más que allá del personaje, en estas personas, o sea, que ya asumen, ¿no? O sea, su propia condición psicoafectiva, o sea, ya no existe la contención, ¿no? De la que hablamos, sino que más bien, o sea, asumen su identidad con esta sinceridad, ¿no? Y este carácter genuino que es precisamente lo que no tiene el protagonista, ¿no? Y que ya al final, ¿no? Pues vemos que sucumbe, pero justo ni siquiera es algo tan negativo, ¿no? Como lo ve el exterior, ¿no? O la novia, ¿no? Como, ay, no, o sea, realmente él asume una realidad que él ha hecho suya, ¿no? Que justo es lo que hablaba Omar hace rato del paisaje. Entonces, precisamente por eso de ahí la pregunta, ¿no? Y justo todas estas citas que ahorita recupera Luis, pues realmente quién es el loco, ¿no? el que contiene todo esto fuera de estas instituciones, ¿no? En toda esta realidad social en la que vivimos, ¿no? O el que ya se libera de estas otras, digo, se hace de otras, claro, pero se libera también de este otro tipo de ataduras en las que pues se permite este otro tipo de expresión genuina, ¿no? Para sí mismo. Entonces, pues sí, ese tipo de dialécticas son muy valiosas, ¿no? En este tipo de películas. Noé. Hola, hola. Sí, pues mi comentario iba un poquito por esa parte, ¿no? El aceptar los cruces que hemos tenido, como esas situaciones que pudieran de cierta manera llamarse de locura, que tanto las hemos trabajado, ¿no? Para de cierta manera igual no necesitar como caer, ¿no? En estos choques de contenciones, porque pues digo, a final de cuentas, nuestro manicomio es más grande, por así decirlo, ¿no? Nuestro corredor está aquí, a final de cuentas, sigue existiendo, ¿no? No precisamente en en un centro psiquiátrico cuadrado, sino más bien en todo este entorno, ¿no? Y en todo este ambiente, ahí existe este corredor tan amplio y que vamos analizando y que vamos recorriendo en estos corredores. Digo, a final de cuentas, hay muchísimas personas que están ahí y más las del poder, ¿no? Que manejan un narcisismo que, híjole, ellos mismos creen en su locura y lamentablemente hay muchas personas que con la no crítica alimentan, ¿no? Ese narcisismo. Claro. No, digo, nuestras propias casas, ¿no? Que justo Sí. son estos corredores, ¿no? De los que habla Noé, pues claro, ¿no? O sea, nosotros cargamos con todos estos síntomas porque son síntomas ya heredados pues de muchas décadas atrás, ¿no? O sea, precisamente resultado o sea, de este mal uso del poder, ¿no? Precisamente. Gracias, Noé. Omar. Justamente algo que también me llamó la atención con todo lo que están comentando es este comentario insistente que ha salido de que este personaje probablemente ya traía como su propia situación mental antes de entrar al asilo y simplemente, como dijera usted, lo potenció y ya. Pero algo que también me llama mucha atención, que va con esta lectura más política de la cinta, es el hecho de que él sea periodista. Porque digo, muchas veces quizá ya es como la figura arquetípica del periodista contra el Estado y tal, y justamente se les pone muchas veces como fuerzas antagónicas, como que uno quizás está tratando de retar al otro y tal, cuando si te pones a analizar realmente las motivaciones del personaje no están así.
Y de hecho es como una cuestión más hipócrita la que él maneja, porque desde el principio se plantea de que, ok, si soy periodista y quiero resolver este crimen, pero no porque tenga genuino interés en la situación, sino porque quiero mi Pulitzer. O Exacto. sea, insiste mucho el Pulitzer, el Pulitzer, el Pulitzer, y justamente también esto se marca mucho en las interacciones con los demás personajes, de que cuando le saca las respuestas es como, ah, sí, qué bonito, pero ya dime quién lo mató, ¿no? O sea, se va como mucho a, si no estás molestando. Y justamente creo que esta cuestión de hipocresía, como puede ver, se traslada como ese espacio mental o esa misma dictadura en la que ella estaba metida desde mucho antes, si lo quieren ver así, se traslada ahora sí en un espacio físico, un espacio tangible, donde los demás son arquetipos hasta cierto punto, ¿no? La violencia que él, hasta como periodista, puede estar perpetrando con esas cuestiones de racismo, de guerra y tal, porque si te están planteando que es una persona así vendida a los intereses, al reconocimiento y tal, o sea, tampoco no hay ninguna garantía de que esta persona no haya, dije usted, vendido algunas cosas, panfletos de guerra, que no haya hecho algunos comentarios racistas por ahí para quedar bien con tal, a pesar de que no sean tal y tal sus convicciones. Sí. Y de hecho, justamente, digo, no sé si esté familiarizado con el trabajo de Grant Morrison, este creador de cómic. Bueno, más o menos. De Grant Morrison y Dave McKean, justamente uno de sus primeros trabajos es Batman Arkham Asylum, A Serious House on a Serious Earth, que está increíble el cómic a nivel visual, pero justamente parte como de esta premisa igual de la cinta, que es desde, ok, si el asilo es como un espacio en donde están los demás metidos, ¿no? Eso es innegable. Pero también está esa idea de, ¿qué tal si los demás no existimos y solo somos tú en tu cabeza? ¿Qué tal si el asilo simplemente es un espejo? Y es algo que se insiste mucho en el cómic, y de hecho, creo que también han sido lecturas interesantes que desde este cómic, ¿no? Hasta esta película que creo que fue el padre de esas como lecturas, o sea, se han como influenciado mucho nuestro imaginario sobre lo que es un asilo y nuestra forma de entenderlos, porque ya muchas veces no es quizás solamente una cuestión documental, sino una cuestión para entendernos a nosotros mismos y entender cómo hasta qué parte del sistema estamos perpetrando, qué parte del sistema nosotros somos realmente, porque pues al final de cuentas el asilo sirve como una microsociedad, si lo quiere ver así, en donde pues de una u otra forma están, sí, abordados desde un delirio, desde una hipérbole y tal, pero pues de una u otra forma ahí siguen estando las personas oprimidas, ahí siguen estando las personas que perpetraron violencia, ahí siguen estando las personas que abusaron del poder y todo eso, y se siente como, sí es como un espacio de crítica a la salud mental, pero también como una microsociedad, como hasta cierto punto como un microuniverso utópico, de estos universos que hacen de experimentos de, sí, el universo tal para hacer experimentos como con ratas y eso, ¿no? Que es un universo muy contenido y muy tal para que veas cómo funciona la sociedad. Y creo que esta lectura interesante de que el asilo siempre estuvo como un universo más pequeño en el que siempre estuvimos encerrados, también creo que se presta mucho esa lectura en esa cinta. Sí, claro, son microuniversos, ¿no? Como lo ve Foucault, estas sociedades de control, que es precisamente, o sea, su estudio clínico, ¿no? Que él hace sobre la historia de la locura, ¿no? A partir de estos microespacios, ¿no? Que por eso él aborda este tema de la microfísica, ¿no? Y que se externa muy bien en este ejemplo, ¿no? Que haces, que también es como de los temas que menos llevan al cine, ¿no? En las películas de Batman. O sea, como que medio lo tratan, ¿no? A Arkham, pero realmente no exploran el asilo, o sea, no exploran el manicomio, como lo hizo esta película de Joker 2, que es una maravilla, ¿no? Mucho mejor que la primera, pero es precisamente por el negar esos espejos, ¿no? Que la gente detestó la película, ¿no? Entonces, sí es muy, muy interesante, ¿no? La manera en la que, pues, este tipo de obras permite explorar, ¿no? Justo a manera de reflejo nuestra propia condición humana y ya no los traumas, o sea, porque traumas tenemos todos, ¿no? Pero sí más bien, pues ya los rasgos, ¿no? Psicopatológicos que han derivado los mismos traumas, pero ya ni siquiera estos, que son más honestos, sino los que ha derivado, pues la propia imagen del mundo, ¿no? La apariencia, ¿no? Pues justo la presión social, estos fascismos, ¿no? Estas subordinaciones, explotaciones en las que vivimos, ¿no? Entonces, sí, son materiales, son obras
muy didácticas, ¿no? En este sentido, porque desde la ficción, pues permiten explorar, ¿no? Mm, pues estos discursos, ¿no? Que no son como de simple aprendizaje moral, ¿no? Porque a veces podría ver de esta forma, tampoco son justo disertaciones académicas, claro, ¿no? Pero sí son un reflejo, cuando están tan bien construidos, por supuesto, ¿no? O sea, son un reflejo precisamente de esta fragilidad, ¿no? Precisamente de esta mutación, ¿no? Afectiva en el interior, más allá de la mera praxis cognitiva, ¿no? Porque luego como que se puede quedar ahí y entonces es donde se limita mucho el, pues el análisis psicoanalítico, ¿no? O sea, como decir, no, pero pues sí presenta este perfil. No, no se trata nada más del perfil psicológico, sino justo del perfil afectivo, que es lo que define a cada uno de esos personajes, sus actos, como también lo que define el lenguaje cinematográfico y la forma en la que tiene el director para expresar todas estas emociones, ¿no? El perfil psicológico está muy bien construido porque precisamente, ¿no? O sea, detalla estos síntomas psicopatológicos y ya, ¿no? Pero lo interesante es ver cómo esos síntomas los desenvuelve por medio de todos los recursos estéticos que tiene a su disposición, ¿no? Y bueno, pues así. Muchas gracias, chicos, por la sesión de hoy. Creo que estuvo muy buena. Entonces, ya el próximo mes, ¿no? Empezamos nueva cartelera en agosto. Tenemos 5 domingos. La próxima semana, el domingo 3 de agosto, vamos a empezar a revisar obras de 1971 en México, bueno, producidas este año en el país, y justo me gustaría dedicar agosto y septiembre, ¿no? A las películas que se produjeron ese año en México. Entonces, el 3, la próxima semana, vamos a hablar de RIF, México Insurgente, de Paul Leduc. Se las comparto más tarde. Y luego el 10, siguiendo con la colección Criterion, vamos a ver Sid y Nancy de Alex Cox. Y luego vamos a seguir con, a ver, ¿qué sigue? El 17 de agosto, con Los Cachorros de Jorge Fons. Luego, el 24 de agosto, vamos a ver Dead Ringers de David Cronenberg. Y el 31 de agosto vamos a terminar con El Cambio de Joskovich, ¿vale? Entonces, pues luego más al tarde les comparto también la cartelera para que la tengan ahí, y de pronto pues la próxima semana hablamos de esta película de Paul Leduc, ¿vale? Y listo, pues muchas gracias como siempre, chicos, y tengan un excelente fin de semana.